Reciban nuestro saludo al iniciar la primera actividad orientadora de farmacología clínica. Esta asignatura tiene como objeto de estudio a los fármacos o medicamentos y sus acciones sobre el organismo y constituye el sustento científico de la terapéutica que se imparte en todas las asignaturas de la clínica. Durante el estudio de la farmacología general, obtuvimos los elementos generales necesarios para estudiar los medicamentos en relación con el proceso salud-enfermedad, que serán abordados en la farmacología clínica. La farmacología clínica se encarga de la farmacocinética y la farmacodinamia en el hombre sano y enfermo, por lo que también incluye el efecto de la enfermedad sobre la acción y disponibilidad del medicamento, y se ocupa de la investigación para el uso racional de los fármacos. Otorga al médico las bases necesarias para llevar a cabo una terapéutica racional y le permitirá realizar una selección de los medicamentos basado en los criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. En esta asignatura se impartirán 10 temas durante 18 semanas lectivas. Los mismos son: medicamentos capaces de actuar en enfermedades infecciosas, respiratorias, cardiovasculares, terapéutica del dolor, neurológicas, medicamentos capaces de actuar en enfermedades digestivas, endocrinas, renales, hematológicas y neoplásicas. Las formas de organización de la enseñanza a utilizar en la asignatura serán las siguientes: el encuentro docente, el cual se desarrolla en el aula multipropósito y contempla la orientación del contenido, el seminario integrador y el taller. La consolidación se multiplica en varios momentos de la práctica docente, la cual se realiza en los diferentes escenarios comunitarios. Las formas de evaluación que se utilizarán en la asignatura son frecuente y final. La evaluación frecuente se realizará en las actividades diarias de la práctica docente, seminarios integradores y talleres. La evaluación final se hará al término de las 18 semanas dedicadas a la asignatura y será mediante un examen escrito. Los objetivos de este tema son: explicar el uso de los antimicrobianos en la práctica médica a través de su espectro de acción, su principal mecanismo de acción, características farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el antimicrobiano de elección para tratar un proceso infeccioso a partir de sus características farmacológicas. En la asignatura Morfofisiopatología conociste los agentes biológicos capaces de provocar infecciones en el hombre. Es el caso de bacterias, virus, hongos, protozoos o helmintos, frente a los que el hombre ha luchado durante siglos. Hace más de 2500 años se utilizaba en China la cáscara enmohecida de la soya para el tratamiento de infecciones de la piel. Existen además numerosas descripciones sobre la aplicación de tierra y diversos vegetales en heridas. Pero el comienzo de la era moderna de la antibiótico-terapia se produce a inicios del siglo XX, con la utilización exitosa de un azo colorante que contiene un grupo sulfamida. Hasta entonces, la quimioterapia se basaba en la acción de iones metálicos, tan nocivos para el agente infectante
como para el organismo infectado, como los vapores de mercurio en los pacientes con sífilis, que motivaron el surgimiento de la frase "por una noche con Venus, 100 años con Mercurio". El descubrimiento del primer antibiótico, la penicilina, realizado por Fleming en 1928, significó una verdadera revolución en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. La edad de oro de los antibióticos comienza con su utilización en 1941. En la década de 1950 se generalizó el empleo de los compuestos antibacterianos para el tratamiento de las enfermedades infecciosas. A continuación abordaremos algunos elementos generales que constituyen principios básicos para la utilización de los antimicrobianos en la terapéutica de las enfermedades infecciosas. El término antibiótico se refiere a todos los medicamentos que se obtienen de microorganismos, bacterias, hongos, actinomicetos. El de quimioterápico a todos aquellos que se producen por síntesis química y son útiles no solo en el tratamiento de infecciones, sino también en el tratamiento de enfermedades reumáticas y neoplásicas. Es preferible, por tanto, utilizar el término antimicrobiano para agrupar todos los medicamentos de origen natural, semisintético o sintético útiles en el tratamiento de enfermedades infecciosas. Cuando nos referimos habitualmente a los antimicrobianos, incluimos antivirales y antimicóticos, mientras que se consideran antiparasitarios a los antiprotozoarios y los antihelmínticos. Para elegir cualquier tratamiento antimicrobiano es preciso tener en cuenta factores dependientes del microorganismo causal, factores que dependen del antimicrobiano y factores dependientes del huésped. Durante el estudio independiente debe revisar este aspecto en los materiales complementarios que se encuentran en el CD. Los fármacos antimicrobianos pueden clasificarse como bacteriostáticos si disminuyen el crecimiento de los microorganismos, como tetraciclinas, sulfas y macrólidos. Se consideran bactericidas aquellos que destruyen o eliminan totalmente los microorganismos, como penicilinas y aminoglucósidos. En la práctica, esta división es relativa, ya que es posible que si se elevan las concentraciones o frente a determinados agentes, los bacteriostáticos se comporten como bactericidas. El espectro antimicrobiano es importante tenerlo en cuenta, ya que ningún antimicrobiano es efectivo frente a todos los microorganismos y por su actividad frente a estos pueden ser de espectro amplio, intermedio o reducido. Siempre que sea posible se utilizarán estos últimos, ya que los de espectro amplio provocan con mayor frecuencia superinfecciones secundarias a la afectación de la flora normal. Muy relacionado con el espectro está el término de concentración inhibitoria mínima. Es la concentración más baja del antimicrobiano que impide el crecimiento visible después de 18 a 24 horas de incubación. Mientras menor sea la concentración inhibitoria mínima, más activo será el antimicrobiano frente a ese microorganismo. Por último, es importante hacer referencia al término resistencia. Es el fenómeno mediante el cual una bacteria deja de ser afectada por un agente antimicrobiano. Se considera que un microorganismo es resistente cuando las concentraciones requeridas de las drogas para inhibirlo o destruirlo son superiores a las que se pueden alcanzar con seguridad. No existen antimicrobianos de los que se utilizan en la actualidad ante los cuales los microorganismos no hayan desarrollado resistencia, lo que constituye un problema global que disminuye las opciones terapéuticas
tanto para infecciones hospitalarias como las de la comunidad. Por su importancia, debes revisar este aspecto en el libro de texto y los materiales complementarios que se encuentran en el CD. Los fármacos de este grupo son eficaces gracias a su toxicidad selectiva, lo que constituye el principio fundamental de la terapéutica antimicrobiana, y es posible por las diferencias que existen entre las células de los agentes causales de la infección y las de los seres humanos. Según su mecanismo de acción, los antimicrobianos pueden clasificarse en inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, penicilinas, cefalosporinas y otros beta-lactámicos, glucopéptidos y fosfomicinas. Los que afectan la permeabilidad de la membrana citoplasmática del microorganismo, polimixinas y antimicóticos como anfotericin B y nistatina. Los antimicrobianos que actúan a nivel ribosomal inhibiendo la síntesis de proteínas, aminoglucósidos y tetraciclinas en la subunidad 30S, anfenicoles, macrólidos y lincomicinas como la clindamicina en la subunidad 50S. Antimicrobianos que afectan la síntesis o el metabolismo de los ácidos nucleicos, quinolonas y fluorquinolonas, rifampicina, metronidazol, y antivirales como el aciclovir. Antimicrobianos que actúan como antimetabolitos y bloquean la síntesis de ácido fólico, sulfonamidas, diaminopirimidinas y trimetoprim. Los antimicrobianos se pueden indicar solos o asociados, pero la necesidad de tratamientos combinados se reduce cuando se dispone de fármacos de amplio espectro, como las fluorquinolonas o las cefalosporinas de tercera y cuarta generación. Además, el uso frecuente de estas combinaciones ofrece una falsa sensación de seguridad y tiene varias desventajas que revisarás durante el estudio independiente. Sin embargo, existen varias situaciones clínicas que justifican el uso combinado de antimicrobianos. Por ejemplo, para tratar infecciones bacterianas mixtas, las cuales no son sensibles a un agente común, como sepsis intraabdominal secundaria a perforación intestinal o enfermedad inflamatoria pélvica. Infecciones causadas por microorganismos que hacen rápida resistencia a la monoterapia, como la tuberculosis, e infecciones por Pseudomonas aeruginosa. Para prevenir la inactivación del agente antimicrobiano, ejemplo, la asociación de penicilinas con ácido clavulánico o sulbactam, que se comportan como inhibidores de las beta-lactamasas que producen el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenzae. En infecciones donde la gente pasa por diferentes estadios de evolución y no existe un medicamento capaz de actuar con eficacia en todos, el paludismo. Para lograr un efecto sinérgico que supere la actividad individual de cada droga, sulfamethoxazol bacteriostático más trimetoprim bacteriostático, el clotrimoxazol bactericida, para disminuir las reacciones adversas del antimicrobiano más efectivo, anfotericin B y flucitocina, en meningitis por Cryptococcus neoformans. La flucitocina permite reducir el tiempo de tratamiento y las reacciones adversas del anfotericin B. A continuación, orientaremos el estudio de los antimicrobianos indicados en el tratamiento de enfermedades como el paludismo, la amebiasis, giardiasis, leishmaniasis, toxoplasmosis, enfermedad de Chagas y las helmintiasis más frecuentes.
será necesario que revises las medidas de prevención e higiénico-sanitarias que constituyen el pilar fundamental del tratamiento de estas enfermedades, en la que los medicamentos son solo una parte de la terapéutica. El paludismo se transmite por el mosquito hembra del género Anopheles. De acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud, este es un problema de salud pública significativo que afecta alrededor del 40% de la población mundial y más del 90% aparece en el África subsahariana. De hecho, el paludismo causa la muerte de más de 3.000 niños menores de 5 años al día. Esta mortalidad es mucho mayor que la que se asocia al SIDA y supone una carga económica en los países en que la enfermedad se encuentra extendida. Si recuerdas lo estudiado en morfofisiopatología con relación al agente causal del paludismo, sabrás que éste se produce por especies de Plasmodium, como el Vivax, malaria, oval y falciparum, que es el más peligroso de todos. Pero para comprender cómo actúan los fármacos antipalúdicos, es necesario que recordemos el ciclo vital del parásito adulto, que te mostramos en el siguiente esquema. Para tratar el episodio agudo de paludismo se utilizan los esquizonticidas hemáticos. En este grupo se encuentran la quinina, mefloquina, cloroquina, pirimetamina y proguanil, tetraciclina y doxiciclina. Otros compuestos eficaces son artemeter y artesunato. Fármacos que producen curación radical: los esquizonticidas tisulares, que actúan sobre los parásitos en el hígado, como la primaquina. Fármacos para la quimioprofilaxis, conocido como profilácticos causales, al bloquear el vínculo entre la fase exoeritrocítica y la eritrocítica, como mefloquina, cloroquina, pirimetamina, proguanil, daxona y doxiciclina. El espectro de acción de los antipalúdicos es cloroquina y quinina, esquizonticidas hemáticos, para las 4 especies de Plasmodium. La quinina se usa en el paludismo resistente a cloroquina. Mefloquina, esquizonticida hemático, para Plasmodium falciparum y Vivax. Prevención del paludismo por Plasmodium falciparum. Artemisina, artesunato y artemeter, esquizonticida hemático para Plasmodium falciparum y Vivax. Útil para el episodio agudo, incluido el resistente a cloroquina y el paludismo cerebral. Primaquina, efectivo para inozoitos hepáticos, provocando la curación radical de Plasmodium vivax y oval. Proguanil, es un esquizonticida hemático lento, que también actúa sobre las formas hepáticas primarias de Plasmodium vivax. Estos medicamentos provocan reacciones adversas particulares de cada fármaco o grupo de fármacos, como cloroquina. A las dosis habituales por vía oral produce molestias gástricas, náuseas y diarreas. Puede producir prurito, erupciones y cefalea. Dosis elevada puede producir ototoxicidad irreversible y retinopatía. En tratamientos prolongados puede ocasionar cefalea, diplopia, lesiones liquenoides y por vía endovenosa en forma de bolos, arritmias.
Cuando la quinina se administra repetidamente a dosis terapéuticas, puede presentarse sinconismo, caracterizado por acúfenos, cefalea, disminución de la agudeza visual y auditiva, vértigos, náuseas y diarrea. Los efectos adversos más frecuentes con el uso de mefloquina son náuseas, vómitos, dolor abdominal y vértigos. Con el uso de primaquina, las reacciones adversas más frecuentes en sujetos caucasianos son las molestias gastrointestinales. Puede aparecer metahemoglobinemia en sujetos con déficit de metahemoglobin reductasa. Aunque su toxicidad en la raza negra no difiere de la referida con anterioridad, en un 10% de la población, la administración con dosis superiores a 15 miligramos se ha asociado con hemólisis intravascular en enfermos con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Artemisinina, artesunato y artemeter. La toxicidad de estos compuestos es inferior al de la cloroquina y a veces resulta difícil diferenciarla de los síntomas de la propia malaria. A dosis altas se aprecia una prolongación del intervalo QT del electrocardiograma. Se ha llamado la atención sobre el hecho de que niños con malaria cerebral que recibieron artemeter presentaron mayor número de convulsiones y tardaron más en recuperarse del coma que otro que recibió quinina. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura interacciones medicamentosas y contraindicaciones de estos medicamentos. La mebiasis se debe a la infección por entamoeba histolítica, que causa disentería asociada a la invasión de la pared intestinal y en raras ocasiones del hígado. El parásito puede estar en forma invasiva móvil o como quiste. La utilización de fármacos para tratar esta enfermedad depende en gran medida de la localización y el tipo de infección. Los principales fármacos utilizados son metronidazol o tinidazol, efectivo frente al protozoario en la luz, la pared intestinal y localizaciones extraintestinales, y la diloxanida, que es un agente solo efectivo en la luz intestinal. Según las formas clínicas de la mebiasis, se recomienda en la infección intestinal asintomática o estado de portador la diloxanida o paramomicina. En la mebiasis intestinal aguda, leve, moderada o severa, metronidazol más diloxanida u otro agente luminal. En la mebiasis hepática y otras infecciones extraintestinales debe indicarse metronidazol más diloxanida u otro agente luminal. Y como alternativa pueden indicarse dihidroemetina y cloroquina, que son amebicidas tisulares. El metronidazol es un derivado de los nitroimidazoles que posee un amplio espectro de acción. Incluye protozoos. Como señalamos, es amebicida frente a entamoeba histolítica, tanto intestinal como extraintestinal. Es el fármaco de elección frente a Trichomonas vaginalis. Es útil también frente a Giardia lamblia y Balantidium. Bacterias, donde destaca su actividad frente a anaerobios, como Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Pectococcus y Pectostreptococcus. La acción del metronidazol se explica porque la forma reducida de los nitroimidazoles provoca modificaciones en la estructura helicoidal del ADN con rotura de sus hebras y pérdida de la función. En general, sus reacciones adversas no son graves y su incidencia es baja. Las más frecuentes son náuseas, sabor metálico desagradable, anorexia, molestias abdominales, diarrea y sequedad de la boca.
Se recomienda no administrarlo a las mujeres embarazadas ni a pacientes con alteraciones neurológicas, renales o hepáticas. El metronidazol es un amebicida eficaz y es de elección para todas las formas clínicas de la amebiasis. También es de elección en la trichomoniasis y giardiasis. En la balantidiasis se usa en la misma dosis que como amebicida. Las infecciones bacterianas por anaerobios que mejor responden al metronidazol son las abdominales y pélvicas, los abscesos cerebrales, las osteomielitis, las artritis sépticas y las endocarditis. En cambio, es menos eficaz en las infecciones anaerobias del sistema respiratorio inferior, absceso pulmonar y neumonía por aspiración, quizás porque haya también aerobios. Es de elección en la endocarditis por bacteroides resistente a penicilina. Se emplea también en la profilaxis quirúrgica de pacientes sometidos a cirugía electiva de colon y ginecológica, en vaginosis bacterianas y colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. El furoato de diloxanida puede producir molestias gastrointestinales como flatulencia, náuseas y vómitos, y en algunos casos prurito y urticaria. Durante el estudio independiente, debes revisar en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura interacciones medicamentosas y principales características farmacocinéticas de estos fármacos. La giardiasis es una infección del intestino delgado producida por el protozoo Giardia lamblia. Puede ser asintomática o acompañarse de abundante sintomatología intestinal a la que se suma a menudo intolerancia a la lactosa. Se transmite por contagio directo o indirecto por los alimentos o el agua. Son de elección la quinacrina, metronidazol, tinidazol y furazolidona. La quinacrina es un antimicrobiano cuyo uso ha quedado restringido al tratamiento de la giardiasis, sobre todo en adultos. Se absorbe rápidamente por vía oral, se distribuye ampliamente y debido a su acumulación, su eliminación puede tardar meses. Tras su administración prolongada, causa una coloración amarilla de la piel, en ocasiones puede provocar alteraciones gastrointestinales, psicosis tóxica y reacción disulfirán en presencia de etanol. Está contraindicada en embarazadas y en pacientes con psoriasis. El tinidazol es un nitroimidazol muy utilizado en esta enfermedad, puesto que su larga semivida permite administrar dosis únicas. La furazolidona incluye en su espectro a la Giardia lamblia y bacterias entéricas gram positivas y gram negativas. Se emplea en la giardiasis sobre todo en los niños, porque no toleran bien la quinacrina. Son escasas las reacciones adversas con su uso y al igual que la quinacrina y los nitroimidazoles, provoca reacciones de tipo disulfirán en presencia de etanol. La leishmaniasis es una enfermedad causada por el género Leishmania, transmitida por la picadura de insectos flebótomos, propia de regiones tropicales y subtropicales. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad pueden ser viscerales, mucocutáneas o cutáneas. Para su tratamiento se han utilizado múltiples estrategias y medicamentos, pero cada paciente responde en forma diferente a las diversas medidas. Continúan siendo los antimoniales pentavalentes los fármacos de primera elección. Los antimoniales pentavalentes reconocidos son estivogluconato sódico y el antimoniato de meglumina. Se cree que estos fármacos actúan por inhibición del metabolismo energético del parásito. No se absorben en el aparato digestivo, por lo que se utilizan generalmente por vía endovenosa e intramuscular. Las reacciones adversas más frecuentes son los abscesos en el lugar de la inyección, alteraciones hepáticas y renales, cardiotoxicidad, mialgias, artralgias y reacciones de hipersensibilidad. El estivogluconato es el fármaco de elección en la leishmaniasis visceral, Kalastar, y puede ser útil en algunas formas cutáneas y mucocutáneas. El antimoniato de meglumina es el fármaco de elección en las infecciones cutáneas y mucocutáneas, pero resulta menos eficaz en las viscerales. Dentro de los fármacos alternativos para la leishmaniasis,
Destacan la pentamidina y el alopurinol en la leishmaniasis visceral, anfotericin B en la visceral y la mucocutánea, mientras que el ketoconazol e itraconazol se utilizan por vía oral en la leishmaniasis cutánea. La toxoplasmosis es una enfermedad causada por el protozoo intracelular Toxoplasma gondii. Las tasas de seroprevalencia varían de un país a otro y dentro de cada país. Se manifiesta más agresivamente en enfermos inmunodeprimidos y se transmite por vía intrauterina al feto. El fármaco de elección en su tratamiento es la pirimetamina sulfadiazina. En casos de contraindicación se puede usar la espiramicina y en las complicaciones oculares la clindamicina. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis sudamericana es transmitida por contaminación fecal de Trypanosoma cruzi. Su curso es crónico, con múltiples manifestaciones orgánicas, entre las que destacan la miocardiopatía y la meningoencefalitis. No existe un tratamiento totalmente satisfactorio para la enfermedad. Los fármacos empleados en la infección aguda son el nifurtimox y el benznidazol, que pueden reducir la parasitemia, pero la lesión tisular suele ser irreversible. Nifurtimox es un derivado nitrofurano que actúa tanto sobre las formas extracelulares como intracelulares del Trypanosoma cruzi. Su mecanismo de acción se cree es la rotura del ADN del parásito o la producción de derivados tóxicos del oxígeno a los que son especialmente sensibles estos tripanosomas. El fármaco se asocia a numerosas reacciones adversas. Son frecuentes la intolerancia digestiva, neuritis periférica, puede aparecer un cuadro neurológico con cefalea, excitación, vértigos, mialgia, insomnio y psicosis. En los pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden producir anemia hemolítica. El nifurtimox es eficaz en la fase aguda de la enfermedad de Chagas, algo menos en la crónica e ineficaz para resolver las lesiones irreversibles de los órganos. El benznidazol pertenece al grupo de los nitroimidazoles al igual que el metronidazol y se prescribe por vía oral, también en la fase aguda. Puede causar depresión de médula ósea y dosis superiores a 5 mg por kilo originan neuropatía periférica. Las infecciones por helmintos constituyen un problema para la salud pública por sus efectos sobre el estado nutricional e inmunológico y por su alta frecuencia en la población. Recordarás que los helmintos que infectan al hombre se dividen en dos grupos: nemátodos como Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichura, Strongyloides stercoralis, Necator americanus y Ancylostoma duodenal. Los platelmintos se dividen en dos clases: céstodes como la Taenia saginata, Taenia solium e Hypnolepis nana, y tremátodes como los schistosomas. Es importante que el tratamiento de las parasitosis más frecuente se realice teniendo en cuenta el fármaco de elección. En la infectación por Ascaris lumbricoides, los fármacos de elección son el paumato de pirantel y el mebendazol, al igual que en la infectación por uncinarias. En el Strongyloides stercoralis son fármacos de elección el tiabendazol y la ivermectina, y en Trichuris trichura se prefiere el mebendazol. Para el Enterobius vermicularis son fármacos de elección mebendazol, paumato de pirantel e ivermectina. Para la Taenia saginata el fármaco de elección es la niclosamida, mientras que para Taenia solium, Hypnolepis y schistosomas es el praziquantel el antiparasitario de elección. En la filariasis se recomienda la dietilcarbamazina y la ivermectina. Estos medicamentos, al tener una pobre absorción, son fármacos seguros que no provocan reacciones indeseables graves y la mayoría se limitan al tracto digestivo: dolor abdominal, diarreas, anorexia, náuseas y vómitos. La ivermectina puede causar reacciones de hipersensibilidad,
mientras que el palmato de Pirantel provoca enrojecimiento de la piel y fiebre. Debes revisar en el libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las interacciones medicamentosas y contraindicaciones de los fármacos antihelmínticos. Desde la década del 70 ha habido un aumento sostenido de la incidencia de micosis sistémicas secundarias graves. Uno de los factores que ha contribuido a esto ha sido el uso generalizado de antimicrobianos de amplio espectro, que reducen las poblaciones bacterianas no patógenas que compiten en condiciones normales con los hongos. Otro factor es el elevado número de pacientes que padecen de SIDA, o la acción de inmunosupresores o quimioterapia antineoplástica que ha provocado un aumento en la prevalencia de infecciones oportunistas como las producidas por hongos. Las infecciones por hongos se denominan micosis y se dividen en superficiales y sistémicas. Las primeras afectan piel, uñas, cuero cabelludo y mucosas y pueden ser dermatomicosis producidas por Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum y las candidiasis que afectan fundamentalmente la mucosa de boca, vagina o piel. Las sistémicas afectan tejidos y órganos más profundos y pueden ser provocadas por cándidas, criptococos, aspergilos, blastomices, histoplasmas, entre los más frecuentes. Según la estructura química y la acción sistémica o tópica, los antifúngicos se clasifican en antibióticos de estructura poliénica como el anfotericin B para la vía sistémica y tópica y la anistatina por vía tópica, y de estructura no poliénica la grisofulvina por vía sistémica. Azoles, imidazoles como miconazol y ketoconazol por vía tópica y sistémica. Triazoles como el itraconazol y el fluconazol también por vía tópica y sistémica. Alilaminas como la terbinafina, que puede ser utilizada por vía oral y por vía tópica. Pirimidinas fluoradas como la flucitocina solo para la vía sistémica. Para uso exclusivamente tópico se encuentran el bifonazol, el clotrimazol, el ecoconazol, entre otros antifúngicos. El anfotericin B es uno de los antimicóticos más empleados. Con la infusión endovenosa son frecuentes anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, dolor epigástrico, fiebre en el 50% de los pacientes tratados, escalofríos, cefalea, dolor muscular y articular. Se describe además la nefrotoxicidad por vasoconstricción de las arteriolas renales y anemia normocítica normocrómica. Todos los azoles pueden causar trastornos gastrointestinales cuando se utilizan por vía oral. El ketoconazol puede causar ginecomastia, disminución de la libido, de la potencia sexual, azospermia y en las mujeres irregularidades menstruales. Además, se ha descrito hepatotoxicidad por vía oral en tratamientos prolongados. Por último, el miconazol puede provocar toxicidad cardíaca y neurológica cuando se administra por vía endovenosa. Teniendo en cuenta su amplio espectro antifúngico y la escasa eficacia de otros tratamientos, el anfotericin es el fármaco de elección en el tratamiento de la mayor parte de las infecciones sistémicas por hongos. Aspergilosis invasivas de origen pulmonar o extrapulmonar, candidiasis, criptococosis y coccidioidomicosis, histoplasmosis, entre otras. El ketoconazol es activo frente a varias especies de hongos que producen micosis profundas y diseminadas, pero en muchas de ellas su actividad por vía oral es inferior a la del anfotericin B, por lo que queda como fármaco de segunda elección. Está especialmente indicado en las micosis de mucosas y piel por cándidas. El fluconazol en infecciones micóticas sensibles a anfotericin B cuando aparece toxicidad renal. En el SIDA, para evitar recidivas, debe administrarse fluconazol por vía oral,
siendo necesaria la administración del fármaco indefinidamente en la mayor parte de los pacientes. El itraconazol posee actividad sobre muchos hongos patógenos. Se ha utilizado con buena respuesta en el tratamiento de las meningitis por coccidioides, en infecciones resistentes al tratamiento convencional. La anistatina es el fármaco de elección para el tratamiento de las candidiasis de localización bucofaríngea, esofágica, intestinal y vaginal. La grisiofulvina constituye el fármaco de elección en el tratamiento de infecciones por Microsporum, Epidermophytum y Trichophytum, mientras que la terbinafina tiene gran eficacia en el tratamiento de onicomicosis, tiñas, candidiasis cutánea y pitiriasis versicolor. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura el mecanismo de acción, interacciones medicamentosas y contraindicaciones de los fármacos antimicóticos estudiados. Se reporta el uso de las plantas medicinales en estas enfermedades infecciosas. Como antimicótico para uso tópico, Allium sativum, ajo, Cimbobon citratus, caña santa, Matricaria recutita, manzanilla. Otras plantas útiles como antimicóticos para uso tópico son Videns pilosa, romerillo, Salvia officinalis, salvia de Castilla, Pinus caribea, pino macho. Con propiedades antihelmínticas, Allium sativum, ajo, y Cucurbita pepo, calabaza. Como amebicida, el Allium sativum, ajo. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas útiles en estas indicaciones. Al finalizar la actividad orientadora podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los antimicrobianos constituyen un grupo de numerosos fármacos eficaces gracias a su toxicidad selectiva. Constituyen uno de los mayores avances en el campo de la terapéutica, pero su indiscriminada utilización ha traído nuevos problemas como la resistencia. El tratamiento de las enfermedades infecciosas causadas por protozoos y helmintos incluye medidas preventivas, higiénico-sanitarias y el empleo de antimicrobianos específicos teniendo en cuenta su espectro de acción, seguridad, conveniencia y costo. Las infecciones fúngicas han experimentado un aumento en su frecuencia en los últimos años. El éxito en su tratamiento depende de la corrección de los factores de riesgo asociados en cada paciente y el empleo de antimicóticos específicos que difieren en las micosis superficiales y en las sistémicas. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. La infección por el VIH es una epidemia que afecta a más de 60 millones de personas en el mundo y es una de las principales causas de muerte en individuos jóvenes. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los fármacos que se emplean en la terapia antirretroviral que han conseguido mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las personas infectadas con el VIH. También abordaremos otros medicamentos indicados en infecciones virales y bacterianas frecuentes.